Marketing digital para abogados. ¿Cómo ganar tiempo con la automatización? Soy José María Jiménez So. Mi misión es ayudar a los abogados que quieren crecer a expandir su negocio de forma rentable y sostenible. Quiero ayudarte a optimizar tu tiempo y a conseguir visibilidad en Internet, a que emplees el marketing online de forma más eficaz posible y más rentable para tu despacho. Conmigo tengo a Adrián Álvarez, que ayuda a las empresas a mejorar sus procesos de marketing digital con Sales Manago, plataforma de automatización con más de 10.000 clientes en todo el mundo. Vamos a empezar con una serie de definiciones previas. Tráfico son las personas que llevamos a la web y se mide de forma diaria con plataformas de analítica web como Google Analytics, que nos da información de visitas a páginas, páginas vistas únicas, sesiones, usuarios. Los usuarios son los dispositivos diferentes que acceden en un día a una web. Y las sesiones son las veces diferentes que alguien entra en una página en un día. O sea, si un usuario entra 3 veces en una página, contará como 3 sesiones. Páginas vistas únicas es la suma de todas las páginas que ven todos los usuarios en un día, pero considerando que en cada usuario las páginas diferentes. Y en cambio, las visitas a páginas son la suma de todas las páginas que ven todos los usuarios en un día, pero contabilizando sin importar las repetidas. Es decir, que si en un día un usuario entra 3 veces en una página, sumará 3 visitas a página. Y la analítica web son las plataformas que nos permiten medir el tráfico. Nos permiten medir si está subiendo, si está bajando, porque hay que tener en cuenta que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué necesita un abogado para hacer marketing jurídico digital? Tiene que empezar con una web jurídica, que es el lugar donde deberá canalizar todo el tráfico. Las visitas a la web son oportunidades de venta de los servicios jurídicos. Luego esa web tiene que contar con un blog, que es donde vamos a demostrar a nuestros futuros clientes que somos expertos en las disciplinas en las que nos hayamos especializado. Es una pieza clave para ganarnos la confianza de los distintos clientes potenciales y de aumentar nuestra reputación como abogados. Las redes sociales, que es donde están los... porque al final, ¿dónde están los clientes de un abogado? Pues donde está la mayoría de la población, en las redes sociales. Entonces, aconsejo al menos tener una página profesional en Facebook. Y además necesitamos herramientas de comunicación para poder comunicarnos con nuestros clientes potenciales y facilitar que estos puedan contactar con nosotros. Realizar acciones de marketing sin haber elaborado una estrategia es como salir a la carretera y preguntar, ¿voy bien? La respuesta será siempre depende. Depende de a dónde quieras ir. Pero a veces es mucho peor que coger un camino al azar, el coger varios, por lo que después de meses, incluso años avanzando y retrocediendo, descubrimos que estamos en el mismo lugar donde empezamos. Lo primero que tenemos que preguntarnos antes de hacer marketing jurídico digital es a dónde queremos llegar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Una vez fijado un objetivo, tenemos que pensar quién es nuestro cliente ideal. Es lo que en marketing se conoce como buyer persona. Cuanto más específico sea el cliente ideal que diseñemos, más posibilidades tendremos de conseguir nuestros objetivos con nuestro marketing jurídico digital. Es tentador ofrecer nuestros servicios a todo el mundo, pero los clientes no quieren un abogado generalista, sino un abogado bueno en su campo. La estrategia más eficaz para hacer marketing digital es atraer a la mayor cantidad de gente que encaje con el perfil de nuestro cliente ideal. Ese tráfico, aunque encaje con nuestro cliente ideal, no va a contratar nuestros servicios. No porque no seamos unos excelentes abogados, sino porque no nos conocen. Lo que debemos hacer es ir calentando ese tráfico.
El tráfico frío pasará a ser templado y posteriormente tráfico caliente. Una parte del tráfico caliente será el que contratará nuestros servicios jurídicos. Hay una serie de tácticas para ir calentando. Entonces, para atraer, por ejemplo, tráfico frío, podemos usar marketing de contenidos, que es escribir en nuestro blog, contenido que tenga que ver con nuestro cliente ideal, usar las redes sociales, por ejemplo, para distribuir ese contenido que hemos escrito, incluso usar publicidad para tener un alcance mayor que el que podamos tener con las redes sociales. Podemos hacer también publicidad en buscadores. Cuando alguien busque precisamente algo relacionado con lo que hemos escrito, pues nos encontrará. O incluso optimizar lo que es nuestra web jurídica para aparecer en los buscadores, lo que se conoce como SEO. Para obtener tráfico templado, deberemos seguir ofreciendo contenido. ¿Para qué? Para ir ganando, digamos, confianza. Es decir, a la gente que ya ha recibido un contenido previo, seguimos aportándole valor. Seguimos utilizando las redes sociales para seguir difundiendo ese contenido, para volver a insistir en que la gente nos vaya conociendo. Incluso podemos crear lo que se conoce como lead magnet, es decir, un recurso gratuito, algo que ofrecemos a cambio, por ejemplo, de un correo electrónico y que tiene mucho más valor incluso que ese contenido que habíamos puesto inicialmente en el blog. Podemos hacer publicidad en redes sociales, sobre todo lo que se llama retargeting, es decir, a la gente que antes ha pasado por nuestra página web, le volvemos a mostrar contenido nuestro para seguir aportando valor, es decir, para tener varias interacciones con nuestros futuros clientes. Y empezamos a contactar también utilizando el email, es decir, a esos emails que nos han dejado a lo mejor al descargarse nuestro recurso gratuito, pues nos permite también tener un contacto para enviarle nuestros contenidos y enviarles información de valor. Este tráfico templado tenemos que seguir trabajando con él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, realizar eventos presenciales o virtuales. Es decir, podemos hacer un webinar o podemos reunirlos, hacer una convocatoria a estos clientes potenciales que teníamos templados, pues reunirlos en una sala, que acudan, aportarles valor y muchos de ellos, pues al final de la charla se acercarán a nosotros y nos plantearán su problema y ahí es un buen momento para obtener clientes. Otra opción también es ofrecer unos servicios de bajo coste, pero de gran valor, sobre todo gran valor percibido por parte de nuestros clientes, de manera que es una oportunidad para que nos prueben. Y una vez que ya se convierten en clientes, es mucho más fácil que nos contraten servicios de más valor y de más coste, ¿no? Y, por supuesto, para poder promocionar estos webinars, estos servicios de bajo coste, seguimos necesitando utilizar publicidad en redes sociales y aprovechar nuestra base de suscriptores para comunicarnos con nuestros futuros clientes. ¿Cómo implementar el marketing jurídico digital en tu despacho? Podemos hacerlo de dos maneras. Una forma manual, realizando cada una de las tácticas por separado, estas hemos estado viendo, generando listas de prospectos a los que hay que aplicar nuevas tácticas. Necesitamos al final utilizar varias herramientas y conectarlas. Y luego lo podemos hacer de forma automática. Entonces, por ejemplo, tenemos el marketing automation de Sales Manago, que nos permite integrar todo. ¿Cómo ayuda el marketing automation a un despacho de abogados? Por un lado, tenemos una reducción de costes porque automatizamos lo que son los procesos. Tenemos una mejora de productividad, tenemos una mejora de la experiencia del usuario y la satisfacción del cliente. Podemos personalizar y segmentar a los clientes y el trato, obviamente, que tengamos con ellos. Vamos a cortar lo que es el ciclo de venta y vamos a aumentar la conversión de lo que es el lead, un cliente potencial, a cliente.
¿Cuáles las ventajas de la automatización del marketing? Pues tenemos el marketing automatizado. Pues tenemos, por un lado, la conexión con el cliente, que podemos enviar una serie de emails cuando el cliente realiza una serie de acciones. Podemos tener antiguos clientes potenciales que llevan un tiempo sin tener actividad y volvemos a conectar con ellos, a reconectar con ellos. Podemos, por otro lado, realizar una automatización de procesos reiterativos. Por ejemplo, podemos cambiar de forma masiva determinadas propiedades de los contactos, ¿no? Es decir, podemos coger nuestra base de datos y asignar pues, una serie de propiedades. Bueno, pues, esta serie de contactos pues, asistieron a un determinado evento, por ejemplo, que organizamos. O podemos automatizar notificaciones precisamente a estos clientes potenciales o incluso a los propios abogados del despacho. Es decir, si tenemos un despacho grande con determinadas áreas, cada uno con un abogado especialista, pues vamos repartiendo esos leads de forma automática en función de la especialidad de cada uno. Es decir, si hay un lead que visita más determinada especialidad, hace acciones determinadas, pues eso se le comunica al abogado de forma automática encargado de ese área, ¿no? Y, por supuesto, una segmentación automática de los contactos en función de su comportamiento. Podemos también hacer una educación automática de la base de datos. Es lo que se conoce fundamentalmente como lead nurturing o nutrición de leads. Es decir, ese embudo que hemos visto, que empezamos con un tráfico frío, un tráfico templado y luego un tráfico caliente que acaba convirtiéndose en clientes, lo que hacemos es que ayudamos a avanzar. ¿Cómo? Por ejemplo, formando a nuestros contactos, demostrando que conocemos una temática, que somos especialistas en esa temática y vamos ganando nuestra confianza, ¿no? Y luego, por otro lado, podemos ir haciendo el lead scoring, que es ir cualificando esos leads. Podemos ir de forma automática valorando con unos criterios, poniendo una puntuación a los leads para que cuando alcance, por ejemplo, determinada puntuación, realizar algunas acciones. Que esa acción puede ser, por ejemplo, pues llamarles por teléfono o enviarles una propuesta, etcétera. Eso, dependiendo de cada abogado, habría que ver en su caso concreto, ¿no? También depende un poco de los servicios que estemos en ese momento. Y ahora quería destacar, porque es la base del marketing, lo que sería la web jurídica. Porque gracias a la herramienta de automatización, no solamente segmentamos a los clientes en función de su comportamiento, sino que les ofrecemos contenidos relevantes diferentes. Es decir, banners personalizados. Es decir, si a ti te interesa el tema de, pues, por ejemplo, temas relacionados con testamentos, etcétera, pues pueden aparecer en la web cuando nos visitas determinados banners promocionando determinadas cosas, promocionando determinado contenido. Pueden salir pop-ups, estos que son ventanas que se te abren, pero que son diferentes, lo de una persona a lo mejor interesada en temas de divorcio, por ejemplo. Los web push también pueden ser diferentes. Eso es, si tú te suscribes, te aparece avisos que puedes mandar para cuando, por ejemplo, para avisar que hay un contenido nuevo. Pues estos web pushes pueden ser diferentes, depende de tus intereses. Entonces, digamos que consigues que cada cliente potencial tenga un contenido adaptado a sus necesidades, a lo que está buscando. Con lo cual, la experiencia también del cliente va a ser mucho mejor. Vas a poder ejecutar esas campañas de lead nurturing pues aportando valor. Es decir, puedes incluso ir promocionando contenido que le interesa en concreto a ese cliente potencial. Y hacer acciones de venta cruzada en un momento determinado a determinadas personas que han adquirido determinados servicios, se les puede ofrecer servicios complementarios, por ejemplo, cuando llegan a tu web, porque tú ya tienes información de cuál ha sido su comportamiento, de cuáles son sus intereses. Si organizamos un evento, podemos automatizar, personalizar
medir la gestión de los eventos, las actividades de marketing, si hay generación de ingresos en el evento. Podemos, digamos, hacer una experiencia mucho más personalizada con todo, además, la eficacia que puedes conseguir. Por ejemplo, podemos, antes de un evento, pues gestionar lo que serían las invitaciones, el formulario de registro, la página de aterrizaje para el evento. Podemos hacer recordatorios del evento, pues avisar a la gente que se va acercando, etcétera. Y podemos también hacer un seguimiento de la gente que se ha inscrito en el evento. Durante el evento podemos automatizar la información que vamos publicando en las redes sociales, concertar reuniones para que cuando la gente esté en el evento, pues aprovechar para tener reuniones directamente, a lo mejor, con un abogado de la especialidad que le interese, identificar a los participantes. Y después del evento, que es muy importante, porque muchas veces los eventos no se les saca el partido adecuado porque no se hace seguimiento. Y lo importante es hacer un seguimiento rápido. Es decir, cuando todavía la persona que ha estado en el evento tiene el evento presente, es el momento en el que tienes que contactar con ellos. Y eso el día a día no te lo permite, pero si lo tienes automatizado, puedes realizar un seguimiento, puedes medir el ROI del evento, puedes realizar segmentación de la base de datos y en los propios CRM en función de hechos que han sucedido pues, durante el evento. Y puedes crear campañas de nurturing y seguimiento de cada perfil. Puedes mandar determinados emails diferentes en función de dónde era la persona que acudió al evento, de su área de interés, etc. Ahora vamos a ver un caso práctico de utilización de marketing automatizado. En este caso es de iFlow Office, que es una empresa fundada en el 2001, con presencia en 48 países, que son especialistas en la compra y venta de deuda. Realizan asesoría comercial a pequeñas y medianas empresas y obtienen clientes a través del teléfono, correo electrónico y reuniones directas. Obtenían los emails normalmente por llamadas telefónicas y a partir de ahí pues enviaban lo que eran las ofertas. Lo que quieren conseguir con el marketing automatizado es automatizar el proceso de adquisición de clientes y garantizar pues, una alta calidad de la consultoría que prestan y del servicio. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean cuando quieren instalar esta herramienta? Por un lado, convertir en leads a los visitantes de la web. Por otro lado, optimizar la distribución de los prospectos entre los comerciales para optimizar los procesos sin comprometer la calidad del servicio. Esto era a lo que nos referíamos antes, es decir, pueden ser comerciales o pueden ser los propios abogados de un despacho. En función de esos leads que van entrando según unos intereses, se hace un reparto automático. Educar a los prospectos sobre las ofertas. Muchas veces, cuando hacemos una propuesta a un cliente, el cliente no la entiende porque todavía no conoce exactamente cuáles son los elementos, por ejemplo, en qué consiste la oferta, ¿no? Entonces, previamente, antes de hacer una propuesta, se pueden crear unos flujos de, por ejemplo, correos electrónicos donde se va educando a lo que sería el prospecto. De esta manera, realizamos una gestión de forma eficiente de los potenciales clientes. ¿Qué soluciones emplearon para conseguir los objetivos? Por un lado, se creó una página de aterrizaje con formularios de contacto, donde los propios prospectos indican si quieren ser atendidos por un especialista determinado, ¿no? Así, dependiendo un poco de lo que indicara ese cliente potencial, cuál era el especialista que necesitaba, pues automáticamente a partir de ahí, por ejemplo, se hacía un proceso que comentábamos de lead nurturing. Se le envía a cada prospecto un email cada 7 días, hasta un total de 6 emails desde que se incorpora a la lista. Se introduce
en un embudo de ventas y cuando se detecta a un prospecto que llega al final del embudo, un comercial es avisado para que contacte con él. Se realiza una distribución de los prospectos. Cada contacto adquirido se asigna desde el principio a un comercial que podrá comunicarse de forma personalizada desde el principio. Y a partir de ahí se hacen alertas al equipo de atención al cliente, al departamento comercial. Entonces, cuando un prospecto está muy interesado en algo en particular o resolver un problema, puede ser contactado y respondido en tiempo real. Porque además, como ya tiene una persona asignada para resolver, entonces a veces pues hay mecanismos en la propia web donde tú puedes, donde un cliente en un momento determinado puede plantear una duda o un problema y automáticamente salta una alerta y la persona que tiene asignada coge la responsabilidad de atender ese prospecto. ¿Qué resultados se consiguieron? La firma de abogados AIF aumentó el tráfico de su sitio web. La automatización les ayudó a segmentar a sus clientes en una etapa muy temprana, según sus intereses, y los contactos se distribuyeron de manera eficiente entre los comerciales. Y el embudo de ventas mejoró la gestión de los equipos y permitió un servicio integral. Vamos a ver los datos. Por un lado, pues aumentó un 100% la distribución automática de leads. Hubo un incremento de un 20% de la apertura de los emails que enviaban. También se atendió un 20% más, un incremento de un 20% de los prospectos atendidos telefónicamente y hubo un incremento de tráfico en su web de un 5%. ¿Qué mejoras quieren implementar en un futuro? Pues quieren, por un lado, anuncios para lead que dejen el sitio web sin dejar el email. Esto se realiza mediante el uso de cookies, es decir, si alguien entra en la web, no deja el email, pero vuelve otra vez, o incluso se mueve por otros entornos, como puede ser, por ejemplo, Facebook, pues se le sacas anuncios relacionados con la parte que ha estado visualizando, de manera que, bueno, que en cierto modo le estás invitando a que vuelva a tu web y entonces ya te deje el email para que sea más fácil el contacto. Podemos utilizar banners dinámicos, de forma que a cada prospecto se le presenta un banner según sus necesidades individuales y, por ejemplo, podemos enviar SMS recordando, por ejemplo, consultas. Si alguien ha hecho una pregunta, pues se le manda un SMS o incluso se le atiende a lo mejor personalmente y una vez que ha acabado la consulta se le envía un SMS con un resumen, por ejemplo, de la respuesta que se le ha dado, por ejemplo, por teléfono. Y a modo de resumen, aparte de recomendar que uses el marketing automatizado en tu despacho, te voy a explicar por qué. Porque cómo deberías usarlo. Por un lado, tienes que publicar contenidos valiosos en diferentes canales, por ejemplo, en redes sociales, a través del email que haces llegar a tus suscriptores, en el blog jurídico, en la propia web jurídica, por ejemplo, pues a la hora de describir tus servicios, etcétera. Por otro lado, has de segmentar los clientes según el contenido al que accedan. Hay que personalizar la web jurídica con banners y pop-up dinámicos. Hay que generar leads y con el lead nurturing transformarlos en clientes. Hay que crear mensajes automáticos de bienvenida y flujos de emails. Es decir, cuando alguien te deja su correo electrónico automáticamente, pues se le da la bienvenida a tu lista y en función de sus intereses, pues se le va dotando, lo que decíamos del lead nurturing, una serie de emails ya preparados con una serie de información que lo vaya a ir avanzando lo que es el embudo. Y si estás en un bufete que tiene varios abogados, pues es ir creando alertas en función de las distintas materias para que cada abogado esté pendiente del tipo de los clientes potenciales según el comportamiento cuando estos entran en la web. Si queréis, si no lo tenéis todavía, pues os dejo un regalo, que es un librito que he escrito con los 5 pasos para conseguir 10 clientes para tu bufete de abogado en 30 días. Se descarga en esa dirección, ebook.marketingjuridicodigital.com. Y ahora pasamos
a, si tenéis alguna pregunta, a responderla. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Adrián Álvarez de Salesmanago. Estoy aquí para responder a las preguntas que os puedan haber surgido después de la intervención de José María hablando sobre marketing jurídico digital y la automatización. Y bueno, yo creo que lo he explicado bastante bien, pero supongo que habrá algún concepto que tal vez se nos esté. Entre las preguntas que me aparecen aquí tenemos la definición del buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? ¿Cómo se define? Aunque lo ha explicado bastante bien José María, muchas veces que ese concepto marketingiano a veces cuesta. Y es ¿a quién le quieres vender? ¿A quién le quieres vender tú? Es una cosa que es imperativa para cualquier sector, es saber a quién le quieres vender. Da igual que vendas bicicletas o servicios jurídicos. Si tu expertise es, por ejemplo, divorcios, cláusulas suelo, derecho civil, cualquier cosa, te tienes que enfocar en un grupo reducido de gente, ¿vale? Muchas veces dicen, no, yo al que pase por la puerta le quiero vender mis servicios. Pero eso al final lo que nos va a hacer es que nuestro target sea mucho más disperso y nuestras acciones sean mucho más enfocadas. Es lo que hablaba José María sobre el objetivo de lo que quieres conseguir. O sea, por ejemplo, por un lado, es importante que el abogado se especialice, es decir, cuando tienes un bufete con varios abogados, pues cada uno puede especializarse en un área distinta, pero un abogado debe ser conocido en una área concreta, como un experto en esa área concreta, pero aún así, cuando haga marketing, no tiene que enfocarse, por ejemplo, si estás trabajando con divorcios, no tienes que enfocarte en que tu cliente es cualquiera que se quiera divorciar. Tienes que definir exactamente cuál va a ser el cliente al que vas a atender. Es decir, si es una mujer, si va a ser un hombre, si va a ser una mujer de más de 40 años, por ejemplo, con hijos, o va a ser una mujer con menos de 30 años sin hijos, porque al final el tipo de divorcio no va a ser el mismo si hay hijos o no hay hijos, depende de las edades de las personas implicadas, etcétera. Entonces, tienes que definir exactamente cuál sería ese cliente con el que vas a prestar mejor servicio porque, digamos, estás más especializado, donde tienes más recursos, donde puedes tener más probabilidad de éxito y dirigirte a esa persona, incluso ponerle un nombre, definir claramente, por ejemplo, mujer de 40 años, 10 años de matrimonio con 2 hijos. Y a partir de ahí, y puedes definir incluso trabaja o no trabaja, y a partir de ahí construyes todo tu marketing pensando que te estás dirigiendo a esa persona. Esa sería el buyer persona. Efectivamente, esto lo que va a conseguir es que minimicemos la dispersión de nuestras acciones y al final seguramente llegarán clientes de otras tipologías que no sean exactamente eso. Pero tú al final lo que haces es enfocar la comunicación a María, vamos a ponerle este nombre, para que podamos mejorar todo lo que conlleva nuestras acciones. Por otra parte, José María ha hablado bastante de los embudos en marketing digital. Los embudos son un concepto de B2B en donde podemos ir catalogando a los usuarios en función de esas actividades que vayan realizando. Hemos visto los embudos pues, según el calor del lead, por decirlo de alguna manera, son clientes fríos, clientes potenciales fríos, clientes templados y clientes calientes. No es necesario que un embudo tenga exactamente esos 3 pasos. Tú puedes tener puntos de microconversión, que es un poco como se le denominan, y puede ser que el primer punto sea que nos deje el email, el segundo punto que sea que se haya descargado un libro o nos haya mandado un email personal. Entonces vamos a poder tener esos puntos de trazabilidad del usuario para poder ver qué calidad de interacciones tiene con nosotros. No sé si José María quiere añadir alguna cosita más Sí, particular. al final se trata de ir aprovechando en qué posición del embudo esté tu posible cliente para ir ofreciéndole lo que en ese momento, digamos, está más predispuesto a comprar.
Por eso decía también de que a lo mejor un servicio de más valor, como puede ser a lo mejor la representación en un juicio, etcétera, pues eso es muy difícil al principio que de primeras te contraten para eso. Pero para unos pequeños trámites previos, etcétera, podrían contratarte, incluso pues conociéndote menos, porque eso va a ser como la prueba de valor de si eres el abogado que le sirves a ese cliente, ¿no? Entonces, dependiendo de, y eso es lo que llamaríamos a veces microconversiones. A veces también microconversiones son simplemente conseguir que alguien se descargue pues un pequeño formulario que estás regalando o un libro gratuito o cualquier cosa. Una microconversión puede ser también eso, conseguir ese correo electrónico para seguir trabajando a ese cliente potencial. O utilidades de la automatización. La automatización, una de las cosas que te permite es generar fidelización de los clientes. Los clientes, estadísticamente, me comentaba José María el otro día, que pasan por la general hasta 4 veces por un despacho de abogados en la vida. Entonces, lo importante es que las 2 o 3 veces que puedan pasar después de esta, vuelvan a confiar en nosotros para que les representemos en las pesquisas jurídicas que pueden tener. ¿Esto cómo lo conseguimos? Lo conseguimos manteniendo un control del cliente, de tal manera que si tenemos a los usuarios dentro de nuestros flujos de mailing, de nuestras distintas acciones de marketing, podemos minimizar el coste de adquisición de esos usuarios, porque son usuarios que ya te han generado algún tipo de confianza contigo, porque o bien han confiado para que se descarguen información o para hacerte alguna consulta o incluso para que les representes en alguna cosa pequeña o no tan pequeña. Entonces, lo importante es mantenernos activos con esos usuarios, mandarle información que le pueda ser interesante en función de las preguntas que ya ha ido realizando, en función de la evolución que tengan los despachos, porque al final todas las empresas, todos los despachos, todos los profesionales vamos creciendo con el tiempo y podemos ofrecer o especializarnos en cosas más determinadas. Y ese tipo de acciones que podemos gestionar de manera automática a lo largo de toda la vida de un cliente es lo que nos va a permitir que, por un lado, mantengamos ese valor de clientes potenciales o clientes pro fidelización y, por otro lado, que podamos desentendernos, entre comillas, de tener que llevar un seguimiento personalizado y llamar cada 2x3 o mandar un email personal cada 2x3 a ese usuario preguntándole si realmente necesita algo. No sé si José María quiere añadir alguna cosita. En principio, yo creo que lo que más destacable al final de utilizar herramientas de automatización es fundamentalmente que vas conectando todo. Por ejemplo, hay un elemento que no he mencionado de forma expresa y es que una de las posibilidades que lo he mencionado cuando decía el hacer retargeting, que es por ejemplo, utilizar gente que ya ha pasado por nuestra web o gente que ha consultado para ponerle determinados tipos de anuncios. Pues la plataforma de Sales Manago permite crear esos públicos para Facebook Ads completamente de forma automática, de manera que puedas hacer la publicidad sin tener que, digamos, generar esa audiencia, porque directamente se conecta, ¿no? Entonces, ese tipo de... Al final lo que hace es que todo el marketing que hagas sea mucho más eficiente y además ahorres tiempo, ¿no? A la hora de hacerlo, porque tienes que dedicar menos tiempo al marketing para conseguir resultados pues mucho mayores, ¿no? Bueno, y última pregunta, creo. Hablamos de la parte de la plataforma, como estaba comentando José María últimamente, ahora mismo, es el hecho de cómo funciona esto, porque parece muy complejo, tiene muchas funcionalidades, muchas cosas que puedes hacer. Al final, este tipo de plataformas lo que hacen es, como Google Analytics, por ejemplo, colocar un píxel dentro de vuestra web y gestionar toda la información a través de esos formularios que ya están implementados en la web y no hace falta que creéis una web nueva para poder utilizar este Sales Manago o este tipo de herramientas desde cero, me refiero. Entonces, no sé si tenemos alguna duda
más que pueda haber surgido en este pequeño coloquio. José María, ¿alguna cosita que quisieras añadir? No, yo creo que ya agradecer a todos los que han asistido y bueno, y de todos modos, bueno, si os surge alguna duda posteriormente, bueno, pues aquí tenéis en la pantalla nuestros correos electrónicos y bueno, pues o en los móviles, si queréis hablar con nosotros, pues bueno, estamos para ayudaros. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro webinar sobre marketing automatizado para abogados y ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Muchas gracias.